Este. Así como está, sirve que vemos igual un caso de sin caras. Vamos a ver más que nada qué sucede cuando se hay asentamiento en algún apoyo de una estructura hiperestática. Este ejercicio, bueno, como ven, pues es bastante simple, pero es muy interesante porque nos ayuda a ver que en una estructura hiperestática un asentamiento afecta en las fuerzas internas de los elementos. No sucede así con estructuras isostáticas. Esa es una ventaja de estas estructuras, que cuando hay asentamientos de los apoyos no pasa absolutamente nada. Pero en estructuras hiperestáticas, como es la que están viendo en pantalla, sí tiene un cambio en las fuerzas internas si hay movimiento de los apoyos. Entonces es una desventaja grande. Características, digamos, visuales que nos ayudan a comprobar eso. No sé si han visto que cuando hay asentamientos en muros de mampostería, pues ocurren cuarteaduras. Ese es un ejemplo de que, bueno, en una estructura hiperestática, cuando hay movimiento de los apoyos, el estado de esfuerzos cambia y pues obviamente pues interesa que no haya asentamientos diferenciales entre los apoyos para que
no ocurran este tipo de cosas. Si desde el inicio se prevé que va a haber algún asentamiento diferencial, entonces debe considerarse en el análisis, porque de otra manera puede llevar a situaciones no deseables en las estructuras. Entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que puede suceder cuando hay asentamientos en una estructura hiperestática. Y para esto también pues se pone sin cargas para ver qué sucede solo con el asentamiento. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar. El procedimiento es exactamente el mismo, nada más que aquí me habían dicho que lo que se quería ver, que es lo que vamos a comentar en lo que sigue, es de cómo se trata un caso donde las estructuras primarias y secundarias, en lugar de contener resortes, pues contienen apoyos que se asientan. Ese era el ejemplo que quedaba pendiente y que me recordaron la vez pasada, y es lo que vamos a ver enseguida, ¿sí? Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Uno es determinar el grado hiperestático, que es el número de reacciones menos el número de ecuaciones de la estática. En este caso, sin considerar fuerzas en X, porque en el diagrama obviamente no las hay, ¿cuántas reacciones tenemos? Son 4, ¿no? 4. ¿Ecuaciones de equilibrio? 3. 3. A ver, vamos a... No, sería 2 y... Bueno, no, sería 3 y 2. 3 y 2, efectivamente, porque... Muy bien, compañera. 3 porque no estamos considerando la fuerza en X, entonces hay 1, 2, 3 y 2 ecuaciones de equilibrio por la misma situación, y de todos modos llegamos a un grado hiperestático 1. ¿Dudas hasta aquí? No, sí entendí eso. Bueno, sí es eso, ¿no? Entonces, vamos a, bueno, lo que sigue es la determinación de fuerzas redundantes. En este caso, pues necesitamos elegir solo una, porque el grado hiperestático es 1. Me gustaría que elijamos alguno de los que se asientan. De todos modos, va a quedar un apoyo con asentamiento. Por ejemplo, podemos elegir cuál les gusta, el C. Sí. Puede ser el A, pero el A no se asienta. ¿Sí? Ustedes díganme. El que quieran, ¿eh? No pasa nada. El C está bien. ¿El C está bien? Bueno, entonces, bueno, quise elegir una que sí tenga asentamiento. Pudo ser cualquiera del B o el C, que en este caso, bueno, se eligió el C. Entonces, de aquí sigue, pues, las estructuras primarias y estructuras secundarias. En este caso, dense cuenta que vamos a tener solo una de cada una. Entonces, ya sabemos que estructura primaria, siempre hay solo una. Y estructuras secundarias, pues tenemos tenemos un número igual al grado hiperestático. Entonces, en este caso, tenemos una estructura primaria que quedamos que para los casos que vamos a ver aquí siempre es una, y tenemos un número de estructuras secundarias igual al grado hiperestático, que en este caso el grado hiperestático es 1. Entonces el número de estructuras secundarias se me va a hacer 1. Ahora bien, ¿cómo armamos la estructura primaria? Tomamos la estructura original. La estructura original es esta, ¿sale? Esta que acabo de poner.
dense cuenta que no tiene fuerzas, ¿sí? Entonces, la estructura original es esa. Para armar la estructura primaria, lo que hacemos es eliminar todas las fuerzas redundantes, es decir, que quitamos todas las fuerzas redundantes de la estructura original y tenemos esto. ¿Queda claro? Sí. Ahora bien, para las estructuras secundarias, pues tomamos la estructura primaria ahí está, tomamos la estructura primaria y le retiramos todas las cargas. De hecho coinciden porque pues en la estructura primaria no hay cargas. Y le ponemos a cada estructura secundaria cada una de las fuerzas redundantes. En este caso, la fuerza redundante iría en la posición del nodo C. ¿Hacia dónde quieren que vaya? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba? Bueno, entonces, recuerden que esto es selección arbitraria de cada quien. Alguien pudo elegir hacia abajo y no pasa nada. Entonces, ahí está. La fuerza unitaria, ahí está. La pusimos en la posición del nodo C. Y entonces, lo que sigue es, ya saben que si hay dudas me pueden preguntar por el chat, por el grupo, o activan su micrófono y preguntan, sí, a través del micrófono. Lo que sigue son reacciones y elementos mecánicos de cada una de las estructuras. Vamos a empezar con las reacciones, ¿sí? Entonces, de la estructura primaria, ¿cuántas serían las reacciones? 0 y 0. Todas 0, porque no hay fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora bien, de la estructura secundaria, ahí sí no van a ser 0 porque hay al menos hay una fuerza. Entonces voy a dar directamente las reacciones. Serían un medio negativo. Esta, va a ser negativa y vale 2. Y esta también va a ser 1. Dense cuenta que con esas son las reacciones. Si obviamente se aplican las ecuaciones de equilibrio a esta viga, van a llegar a estos valores, ¿vale? Ahora, vamos con los elementos mecánicos. Si lo notan, hay 2 secciones en cada estructura. Entonces, como coinciden el número de secciones, pues no es necesario hacer ningún corte más. Y pues aquí voy a dar, bueno, si gustan la tabla de elementos mecánicos. Para la sección 1 nos quedamos con el lado izquierdo. Y para la 2 nos quedamos con el lado derecho. Entonces, lo vemos porque es muy sencillo. Para la estructura primaria o momento 0, si se dan cuenta en ambas van a ser 0. Para la estructura secundaria, la única que tenemos, pues si nos quedamos con el lado izquierdo, el momento va a ser 1 por x, o sea, x nada más. Y para la sección del lado 2 también, perdón, del lado izquierdo, o para la sección 2, perdón, lado derecho. En ambas, los límites son de 0 a 16.
Bueno, aquí hay que hacer una pequeña conversión y hay que ponernos de acuerdo si, a ver, aquí hay alguien que comenta. En la estructura primaria ya no agregamos la fuerza redundante, sí, sí le agregamos. Perdón, en la, perdón. Estás preguntando si en la estructura primaria, ¿sí? La estructura primaria no lleva ninguna fuerza redundante. La estructura primaria lleva las fuerzas originales. Eso es para todo el método de flexibilidades. Repetimos para que quede claro. La estructura primaria, las únicas fuerzas que lleva son las fuerzas originales. Eso lo pueden comprobar con todos los ejemplos que hemos visto a lo largo de estos días. Dense cuenta que todas las estructuras primarias solo contienen las fuerzas originales, no contiene en absoluto ninguna fuerza redundante. Las estructuras secundarias contienen, esas sí contienen a las fuerzas redundantes, pero a diferencia de la primaria, no van a contener las fuerzas originales. En resumen, la estructura primaria tiene solo las fuerzas originales y cada una de las estructuras secundarias va a tener únicamente una de las fuerzas redundantes. ¿Queda claro? Ok. Sale. Pues bueno, espero que te haya quedado claro la persona que me preguntó. Y si aún así quedan dudas, lo podemos volver a explicar más detalladamente, ¿sí? Entonces, continuamos. Estábamos con la cuestión de las unidades. Esto, bueno, no lo habíamos hecho tan explícitamente, pero es muy común, sobre todo en la práctica, que ciertas cantidades estén, por ejemplo, en metros, otras en centímetros. Aquí es el caso en las unidades inglesas. KSI es kilolibras sobre pulgada cuadrada, o los kips sobre pulgada cuadrada, y están en pulgadas, como vemos los datos, pero las longitudes de las vigas están en pies. Entonces, hay que ponernos de acuerdo, todo en pies o todo en pulgadas. Por la cuestión del módulo elástico y del momento de inercia, a mí me gustaría manejarlo todo en pulgadas. Entonces, si recuerdan, 16, un pie son 12 pulgadas. Entonces, sería 16 por 12, que en este caso son 192 pulgadas. El por 12 es por la conversión, ¿eh? O sea, un pie son 12 pulgadas. Entonces, esa es la conversión. Dense cuenta que aquí no hay no hay diferencial de arco y todo es E por I igual a constante. Finalmente, la diferencial de arco no hay porque pues no es barra inclinada ni barra curva, ¿sí? Estos son los datos, ¿eh? ¿Dudas? No. ¿No? Entonces, voy a borrarlo del lado derecho. Y entonces lo que sí son los coeficientes de flexibilidad. Para esto tenemos una ecuación que es B0I más una matriz de flexibilidades que es FIJ por un vector de fuerzas redundantes, y esto lo tenemos que igualar
al desplazamiento del apoyo respectivo. Entonces recuerden que aquí ustedes no le van a poner así el delta, más bien van a poner este simbolito, ¿sí? Ahora bien, una pregunta. Es muy sencillo esto. De acuerdo al grado hiperestático, ¿cuántos coeficientes en este término vamos a tener? 1. 1. 1. Entonces sería D0, 1 más y coeficientes de flexibilidad. 1. 1 también. Por la fuerza redundante que quitamos, que es Y. Ahora, ¿qué desplazamiento le corresponde a CY? Sí tiene un desplazamiento, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Cuánto era? 0.48. 0.48. Ahora, corresponden las unidades. Hace un momento acabamos de mencionar que todo lo íbamos a manejar en pulgadas. Ahora, el detalle que vamos a analizar es el siguiente. Aquí estoy poniendo el desplazamiento, la dirección del desplazamiento del nodo C, y aquí la dirección del desplazamiento del nodo B. Ahora bien, hay que comparar el desplazamiento del nodo C va hacia un lado y la reacción va hacia el otro. Como van en sentidos contrarios, le corresponde un signo negativo. ¿Queda claro? No, profe, ¿por qué Ahora puso bien, un signo negativo? Mira, el desplazamiento va en un lado, esto lo vemos aquí, ¿sí? Ajá. Y la fuerza redundante que pusimos va hacia el otro lado. Es decir, que si comparamos con el de aquí, van en sentidos contrarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Gracias. Entonces, cuando ocurre eso, va un negativo. Hagan de cuenta que es una especie de como ley de los signos, ¿no? Si son iguales, va positivo. Si son diferentes, va negativo. ¿Queda claro? Sí. Sí. Ahora bien, dense cuenta también que como es un grado hiperestático igual a 1, no puse la ecuación en forma matricial. Lo podemos resolver de esa manera, como está. ¿Sale? Entonces, para los coeficientes de flexibilidad, se va a ocupar la fórmula que ocupamos cuando las estructuras primarias tienen y secundarias. La estructura primaria y secundarias tienen un resorte. O sea, es la misma fórmula. Si no tuviera nada, o sea, como de costumbre, es la integral del momento I por el momento J por la diferencial de arco en caso de que lo haya entre la rigidez o la flexión. Pero como en este caso, dése cuenta que el apoyo que quitamos, perdón, el apoyo B que está en la estructura primaria y en la estructura secundaria se desplaza. Entonces, acá hagan de cuenta que es como si fuera un resorte. El desplazamiento del apoyo de la estructura I por la reacción virtual de la estructura J. ¿Queda claro? O sea, es exactamente lo mismo. Sí. Ahora, como en los casos anteriores, la suma se hacía
por el número de resortes que quedaban en la estructura primaria y secundarias. Acá, lo que va a suceder es que en lugar del número de resortes va a ser la sumatoria sobre el número de apoyos que se desplazan de las estructuras primarias y secundarias. Entonces, ¿cuántos términos va a contener esta sumatoria? ¿Cuántos? 2. Va a contener 1. Porque, a ver, en cada una de las estructuras, ¿cuántos apoyos se desplazan? De estas, de las que estoy señalando. 1. 1. 1. Ajá. Hagan de cuenta que ese apoyo que quedó desplazado en cada una de las estructuras es, entre comillas, como si fuera un resorte. ¿Queda claro? Sí. Ahora, aquí el desplazamiento ya no tiene fórmula, porque el desplazamiento ya nos lo están dando directamente, si se dan cuenta. ¿Queda claro? Sí. Entonces, vamos a poner los dos coeficientes. Vamos con el D 0, 1. Sí. Que corresponde a este término. Entonces, vamos a poner, bueno, dense cuenta que aquí vamos a ocupar la estructura 0 y la estructura 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos con este término. El desplazamiento en vamos a ¿cuál de los dos es el apoyo que se desplaza? El B, ¿no? Y B. El B. Ajá. Entonces, vamos a centrarnos en ese. El desplazamiento en la estructura B de ese apoyo, ¿cuánto vale? 0.72. Ajá. Ahora, 0. Y ahí no se le cambia el signo, ¿no, profe? 72, sí, efectivamente es lo que vamos a hacer. Le vamos a cambiar el signo, porque va hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ujú. Ahora bien, ya tenemos este término. Ahora, la reacción de la otra estructura, ¿cuánto es? Menos 2. Bueno, 2 hacia abajo. Menos 2. Ujú. ¿Queda claro? Sí. Sí. Ahora, vamos a continuar con las integrales. Aquí sería el momento 0 por el momento 1 por la diferencial de arco en el caso que lo haya, entre este. Pero si se dan cuenta, todo esto se hace 0, Porque vale 0. porque el momento 0 en ambas secciones vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, vamos con el F11. Ajá, más. Estamos acá, ¿sale? Entonces, vamos a ocupar la misma estructura, eso ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? Que cuando los índices son iguales de los coeficientes de flexibilidad, pues ocupamos la misma estructura y nos centramos en el apoyo B porque vamos con el término que está en amarillo. ¿Queda claro? Ahora bien, el desplazamiento en esa estructura es Igual, menos 0.72. menos 0.72 y la reacción es Menos 2. menos 2. ¿Sí? Ahora bien, aquí las integrales no dan
eh, no dan 0, entonces el momento 0 es, perdón, el momento 1 es X por X. Más, en la sección 2 es la misma. Y ya de esto, pues ya nada más hay que despejar. El E por I lo dejamos al final. Entonces, a ver, de la primera, del primer coeficiente, de este 1, ¿cuánto da? Menos 1.40. Ah, no, 1.44. 1.44. Ajá, entonces, de aquí, el F11 lo vamos, bueno, podemos calcularlo de la siguiente manera. El primero hay que hacer las integrales. O podemos dejarlo, lo que pasa es que lo que iba a hacer es que dejáramos las integrales así como, o sea, así como están con el EI algebraico como siempre le hemos hecho, pero bueno, ayudándonos de la calculadora podemos hacerlo directamente. O sea, aquí lo que vamos a hacer es que sí lo vamos a dividir entre 1 por E por I. No sé si me entiendan. Me da de menos 0.8750. Ya perdón, es el punto 2824, ¿no? A mí me da, bueno, ¿cuánto te dio, perdón, compañero? Las integrales. A mí me da 0.5649. Bueno, ya restando, 0.5650. A mí también, no me da 0.56. Sí, Menos 1.44 y ya me sale menos 87.5, menos 0.8750. Ya con el... Sí, ya restándole el menos 1. Ajá, mira, bueno. Sí, ya con el despeje, ¿no? Miren, aquí hay una situación que está ocurriendo que nos indica que hay algo, bueno, en este caso, una consideración hace rato que no tomé en cuenta. Eso es un error mío. ¿Qué observan con el coeficiente de flexibilidad del último? Es negativo. Eso no puede ocurrir.
¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? No puede ocurrir eso. Entonces, aquí qué es lo que o sea, lo que está sucediendo? O sea, ¿qué es lo que en sí va a pasar? Dio negativo porque estos que estoy señalando, pues ambos fueron negativos. En este caso, lo que... sería positivo porque Sí, es lo que... A eso, o sea, a eso es lo que quería comentar. Aquí pusimos, esto no lo... O sea, insisto que no lo mencioné hace rato. Fijémonos en el desplazamiento del apoyo, que es este, ¿no? Este que estoy señalando, este que incluso lo voy a encerrar. Este. Dense cuenta que la reacción en este caso es hacia abajo y el desplazamiento es hacia abajo. ¿Sí? ¿Sí ven eso? Entonces, en este caso debemos considerar, o sea, ya un resultado total como positivo, porque el desplazamiento, dense cuenta de este, y la fuerza van en el mismo sentido. ¿Queda claro? Sí. Entonces, aquí se vuelve esto positivo. Y pues ya da otro valor que perdón, eso lo digamos como no lo, o sea, lo omití hace un momento, ¿no? Entonces, ¿cuánto da esto? Da 2.005, ¿eh? ¿Queda claro? Sí. Entonces, voy a borrar lo que está en pantalla. Y pues ya nada más resolvemos la ecuación anterior, que era más 2.05 por CY igual a menos 0.48. Entonces, CY es igual a 0.48. Bueno, 47.88. Finalmente, vamos con las fuerzas redundantes. No, perdón, las fuerzas faltantes.